Buenas tardes, mi nombre es Santiago Hernández y el día de hoy les voy a hablar sobre la contaminación de aguas subterráneas. Este tema corresponde a la hidrogeología, la cual es una rama de la geología aplicada que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, circulación, estado, propiedades y captación, la relación que tiene la geología y las aguas subterráneas, los procesos que rigen los movimientos de aguas subterráneas en el interior de las rocas y de los sedimentos y la química de las aguas subterráneas. Ahora enfocándonos en la contaminación de aguas subterráneas, ha sido recientemente un enfoque fundamental de la investigación de la hidrogeología. Esta se ha centrado en los problemas de calidad de estas aguas subterráneas. Los objetivos de estas investigaciones pueden ser variables, desde encontrar agua subterránea de calidad aceptable, estudiar cómo la calidad del agua subterránea se ha visto afectada por actividades humanas, hasta adoptar las medidas previas para que estos problemas no lleguen a producirse. La mala calidad de estas corrientes puede ser debida a causas naturales o actividades humanas. Ahora hablaremos un poco sobre las diferencias que se presentan entre la contaminación superficial y subterránea. Hay grandes diferencias entre la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, que hacen que las que estamos tratando en este video sean más graves. La primera diferencia es la detección. En las aguas superficiales, la contaminación es perceptible de inmediato, a simple vista, por lo que las posibles medidas de corrección se pueden poner en marcha inmediatamente, mientras que en el agua subterránea, cuando se detecta el problema, pueden haber transcurrido meses o años. Otra diferencia es la solución. Las aguas superficiales, como por ejemplo un río, renuevan su flujo constantemente, de modo que si el problema de la polución es controlado en un tiempo muy corto, la calidad del agua vuelve a su normalidad. En los acuíferos y las aguas subterráneas, como tienen un flujo tan lento y los volúmenes son tan grandes, se requiere de mucho tiempo para que el agua contenida en él fluya completamente, y entonces el problema va a persistir por las sustancias que fueron absorbidas por este. La descontaminación de acuíferos por medios artificiales es muy costosa y normalmente solo es aplicable en acuíferos no muy profundos ni extensos. Seguimos con los modos de contaminación. Las aguas subterráneas no están directamente expuestas a los efectos de las actividades humanas, desarrolladas normalmente en superficie. Las sustancias contaminantes llevan a los acuíferos de diversos modos. El primero es la infiltración de sustancias depositadas en superficie o de la lluvia a través de ellas, como se puede observar en la imagen en la parte izquierda. La segunda es la filtración de sustancias almacenadas bajo tierra o disolución de ellas por el flujo natural del agua subterránea, como se puede observar en la parte derecha. La tercera es la filtración desde un río influente. La cuarta, derrames accidentales de depósitos o conducciones superficiales o enterrados. La quinta, desde la superficie a través de captaciones abandonadas o mal construidas. La sexta, desde otro acuífero a través de captaciones que comuniquen ambos acuíferos. Aunque no se haya colocado rejilla en el acuífero contaminado, la comunicación aún puede producirse a través del empalme de gravas. Y la última es la inyección en pozos, en ocasiones ocultamente y otras veces tras un minucioso estudio técnico. A través de alguna de estas vías mencionadas anteriormente y como se pueden observar en las imágenes, los contaminantes alcanzan en la mayoría de los casos la superficie freática más superficial y posteriormente se expanden y difunden siendo transportados por el flujo subterráneo. Continuemos con las actividades contaminantes. Las principales actividades contaminantes humanas que generan contaminación de las aguas subterráneas se pueden englobar en los siguientes. Número 1. Residuos sólidos urbanos, normalmente depositados en superficie. Después de esto, alcanzan la superficie freática. Los líquidos procedentes de los propios residuos o el agua lluvia infiltrada a través de ellos, así que se arrastre todo tipo de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Segundo, aguas residuales. Las aguas residuales de los núcleos urbanos se vierten en cauces superficiales o en fosas sépticas, causando una contaminación de las aguas subterráneas. Tercero, actividades agrícolas. Muy difíciles de controlar al tratarse de contaminación difusa sobre grandes extensiones. Esta se puede dividir en dos tipos, fertilizantes y plaguicidas. Los fertilizantes aportan al agua componentes de nitrógeno, fósforo y potasio. En algunos casos se han calculado que hasta el 50% de los nitratos usados como fertilizantes llegan al acuífero por infiltración.
Y los plaguicidas se han estudiado las distintas coeficientes de absorción, de degradación y la vida media de diversos pesticidas orgánicos. La persistencia dura de una semana a varios años. En ocasiones, las sustancias resultantes de la degradación del producto son más peligrosas que el producto original. Cuarto, la ganadería. De los residuos animales proceden compuestos nitrogenados, fosfatos, bacterias, cloruros y en algunos casos metales pesados. Normalmente estos no producen una gran contaminación, excepto las grandes instalaciones, especialmente centrales porcinas. Quinto, actividades nucleares. Los reactores nucleares u otras industrias que utilicen combustible nuclear producen residuos de alta actividad, cuyo almacenamiento debe ser especialmente cuidadoso en lugares donde no exista flujo de agua subterránea. Estos son grandes contaminantes. Por último, están las actividades industriales y mineras. Cuando los residuos de estas son sólidos, la principal fuente de contaminación será la lluvia infiltrada a través de las escombreras que disolverán las sustancias contaminantes para alcanzar finalmente el acuífero adyacente. En el caso de las minas, puede producirse por las labores del tratamiento mineral o por infiltración de lluvia. Mención especial merecen las derivadas del petróleo. Estas sustancias llegan a la superficie freática por infiltración de vertientes accidentales o por ruptura de depósitos. Algunas son menos densos que el agua, con lo que se mantienen en la superficie del acuífero. Solo una parte de este se disuelve. Como se observa en la imagen, son los que se llaman LNA-PL. Y hay otros hidrocarburos que son más densos que el agua y se acumulan en la parte inferior disolviéndose en mayor proporción, que son los DNA-PL. La reacción de los acuíferos ante la contaminación que reciben puede ser efectiva al principio, pero no es indefinida y en muchos casos puede ser reversible. Las sustancias contaminantes son disueltas de nuevo o liberadas por distintos métodos, los cuales son la disolución, en el cual el pequeño volumen de contaminación en comparación con el gran volumen del acuífero es disuelto, pero a una escala local las concentraciones siguen siendo un problema. Número 2, filtración mecánica. Este se da en materiales granulares y finos, que pueden retener partículas en suspensión y microorganismos. En arenas, gravas o acuíferos fracturados es casi inexistente. Además, la captación de cualquier filtro es limitada. El tercero es la precipitación. Puede precipitar distintas sustancias dependiendo del pH o del potencial redox del medio. Al igual que la filtración puede disminuir fuertemente la permeabilidad del medio. Por último está la desintegración o descomposición. Los elementos radioactivos o algunos elementos químicos como pesticidas desaparecen con el tiempo. El factor crucial es la vida útil de este medio. La desintegración será efectiva en elementos cuya vida media sea corta en relación con el tiempo de tránsito de agua del acuífero. Por último, para finalizar, cuando la contaminación se ha producido y ha alcanzado gran extensión, la regeneración es inviable, técnica o económicamente. Las medidas muy costosas, que en algunos casos pueden ser de alguna utilidad, son de dos tipos. La primera, actuaciones en el origen de la contaminación. Esta se compone de remoción de tierras o residuos en superficie, aislamiento de los residuos con impermeabilizantes verticales o bajo ellos. Si la superficie freática alcanza los residuos, hacerla descender con barreras o bombeos. Y por último, controlar o desviar la escorrentía superficial. El otro método que se puede utilizar son la actuación en el acuífero. Esta depende de un bombeo de la superficie del acuífero en el caso de productos petrolíferos no miscibles que por su menor densidad flotan sobre la superficie freática. Luego de esto se realiza un bombeo intenso del acuífero contaminado, a veces con caudal intermitente o variable para un mejor rendimiento, eventualmente inyección simultánea de agua limpia. Luego se hace un flujo forzado de aire o de vapor para volatizar. Me cago en la red. Luego de esto se realiza un flujo forzado de aire o de vapor para volatilizar los contaminantes normalmente en la zona no saturada. Y por último, se hace una construcción de barreras impermeables o filtrantes con alguna sustancia que retenga o actúe sobre los contaminantes en acuíferos poco profundos. Muchas gracias por la atención.